Queridos hermanos y hermanas, hoy es un día muy especial. La iglesia celebra la solemnidad de Pedro y de Pablo. Pedro y Pablo que anunciaron juntos el evangelio con su propia vida y juntos llegaron al martirio. Nosotros hoy tenemos que ver la figura de Pedro y de Pablo, cómo entregaron su vida sin reserva. Todo lo dieron por el anuncio del evangelio. Pedro y Pablo anunciaron a Jesucristo, lo anunciaron crucificado, lo anunciaron vivo, lo anunciaron resucitado. Ustedes y yo tenemos que hacer lo mismo, anunciar a Jesucristo vivo. Entrega su vida Pedro y Pablo por la palabra, por el evangelio, por Jesucristo. En este día, hoy, la iglesia celebra a Pedro y a Pablo para que estemos todos unidos al Papa Francisco, a los señores obispos, a los sacerdotes, y unidos todos como pueblo cristiano, podamos ser esos discípulos misioneros que el Señor quiere de cada uno de nosotros sin desfallecer como Pedro y como Pablo. Bien ha dicho Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Aquí tenemos la palabra del Señor para este día. Es el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 1 en adelante. Y nos cuenta esta lectura cómo Herodes mandó decapitar a Santiago. Eso le agradó a los judíos. Los judíos se pusieron contentos de que Herodes haya mandado decapitar a Santiago. Ustedes y yo jamás debemos aprobar la muerte de ninguna persona. La vida es sagrada desde el vientre de la madre hasta el final de la existencia, cuando Dios disponga. Debemos cuidar la vida, amar y respetar la vida de todo ser humano. Como Herodes vio que los judíos se alegraban de la muerte de Santiago, mandó prender a Pedro. Y al mandar prender a Pedro, lo ata con cadenas en la cárcel, custodiado por muchos soldados que estaban junto a él, custodiando a Pedro que estaba en la cárcel. Hermanos, es cierto que Pedro estuvo en la cárcel y encadenado, lo mismo que Pablo, por el anuncio del evangelio. Hermanos, ustedes y yo quizá hemos estado encadenados algún día por el pecado, por el mal, por las cosas negativas. Fácilmente nos dejamos atrapar por este mundo. Dejemos hoy que esta solemnidad de Pedro y de Pablo nos libere de cualquier cadena, de cualquier atadura que podamos tener en nuestro corazón o en nuestra familia. Pero dice la primera lectura, como un ángel se le acercó a Pedro y lo despertó. Cuando el ángel despierta a Pedro, le indica la manera de seguir adelante. Se rompen las cadenas y él empieza a salir por las puertas de la cárcel. Y sale afuera. Hermanos, el Señor libera a Pedro. Entiende Pedro que es Dios mismo el que a través del ángel lo está liberando de las manos de Herodes. Pero el Señor le tenía corona a Pedro, corona del martirio. Pedro fue martirizado. Murió Pedro por anunciar el evangelio, Pablo igualmente. Por eso nos dice el Salmo 33 para hoy. Bendigo al Señor en todo momento. Esa es la vida de Pedro y de Pablo, bendiciendo al Señor en todo momento. Me acuerdo en Jerusalén, recién resucitado el Señor, los discípulos son azotados allí en Jerusalén y cuando salen de ser azotados dicen, hoy nos llenamos de alegría de recibir los azotes en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso dice el Salmo 33, bendigo al Señor en todo momento. ¿Ustedes han sido perseguidos? Quizás no. No hemos sido perseguidos, hermanos. Sin embargo, a veces por cualquier cosa renegamos. Por cualquier cosa no estamos contentos con los demás o con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio del sufrimiento de Pedro y de Pablo? Ellos bendicen al Señor en todo momento. Nosotros tendremos que hacerlo también. Y entonces encontramos la segunda lectura para hoy, 29 de junio. Es la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y le dice San Pablo a Timoteo, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Eso es importante de Pablo, que en medio de la persecución, en medio de la cárcel, dice, he mantenido la fe. He mantenido la fe. ¿Cuántas veces por cualquier problema o dificultad que haya en mi vida o en la familia, tambaleo en la fe? Por cualquier situación que nos puede suceder o que vemos a nuestro alrededor, tambaleamos en la fe y a veces hasta decimos, ya no creo. Pablo y Pedro llegaron hasta el martirio firmes en la fe. Por eso dice Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Hermanos, y dice, he corrido hasta la meta. Hermanos, el Señor fue hasta la cruz y allí en la cruz gritó, todo está cumplido, lo hizo todo bien. ¿Será que nosotros queremos quedarnos por el camino? ¿O queremos mantenernos e ir hasta el final? Hermanos, hay que ir hasta el final. Padre, pero es que tenemos muchos problemas, muchas dificultades. Es que este mundo que vivimos, es que la situación que tenemos, hay que seguir adelante. Querido niño, querido joven, querido esposo, querida esposa, querido adulto mayor, no vayas a desfallecer, hay que seguir adelante. Cada vez con mayor firmeza, con mayor fe, como dice Pablo, he mantenido la fe, he corrido hasta el final de la meta. Y eso dice precisamente la palabra del Señor cuando dice que no es solamente llegar a la meta, sino hacerlo bien. Hacerlo bien. Los atletas todos corren en el estadio, pero uno solo pasa la meta y gana la carrera. Uno solo pasa la meta y gana la carrera. No es solamente pasar la meta, sino ganar la carrera. Es decir, hermanos, hacerlo bien. Por eso está el Evangelio de San Mateo para el día de hoy en el capítulo 16, versículo 13. Jesús, estando con sus discípulos allí en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, pues unos dicen que Jeremías, otros dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, o tal vez alguno de los profetas. Así le responden. Pero el Señor se acerca más a sus discípulos y les dice, ¿y entonces ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro levanta la mano y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dice, eso no te lo ha dicho nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, señalando a Pedro. Él es la cabeza de la iglesia. Hoy celebramos el día de Pedro y de Pablo para orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para pedirle a Dios que como una sola comunidad, como un solo pueblo, como una sola familia, como una sola iglesia, trabajemos por anunciar a Jesucristo vivo en el corazón de tantos hombres y mujeres que quizá entristecidos están. El Señor da alegría, el Señor da fuerza para seguir adelante en medio de las dificultades. Hoy nos enseña Pedro y Pablo a no desfallecer. Feliz solemnidad de Pedro y de Pablo y saludos a quienes se llaman Pablos y a todos ustedes, Pedros. Que Dios los proteja, que Dios los bendiga. Los quiero mucho, están en mis oraciones. Los bendigo en este día, deseosos de que esta solemnidad de Pedro y de Pablo nos traiga la energía suficiente
para seguir adelante y no desfallecer en el anuncio del Evangelio. Que María Santísima nos proteja a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.